nosotros no habitamos, ¿cierto?, en el aire, así como espíritus, ¿cierto?, que andamos flotando y vagando por este lugar sin ser nunca de aquí o un alma que habita un cuerpo, sino derechamente somos cuerpos. Bueno, pregúntese cuando, ¿cierto?, uno está quejado de una gripe, una cosa por el estilo, o se tuerce una pata, ¿cierto?, ahí perfectamente el cuerpo aparece y vemos cómo condiciona absolutamente todo, incluso nuestro pensar. Entonces, cuando nosotros hablamos de estas, yo diría así, condiciones de posibilidad para evitar nuestro esto desde un contexto latinoamericano, quisiera cerrar esto diciendo, bueno, latinoamericano no significa, ¿cierto?, decir quemar la biblioteca y empezar a ver a nosotros mismos una cuestión genial, sino que implica asumir este diálogo y considerar estas categorías, ¿cierto?, que también dialogan con lo que nosotros necesitamos. Entonces, ¿cuál es otra condición de posibilidad? ¿Qué es lo que me interesa a mí a propósito de lo siguiente? Nosotros podemos, en este mismo coloquio, ya no me acuerdo, coloquio, por nada, ¿sabes? Cuando nosotros queremos plantear en este coloquio el tema de la bioética y la corporalidad desde todas las perspectivas y muchas más que existen, a mi modo de ver existe un prejuicio, si quieren ustedes, en la cual cuando nosotros escuchamos otro tipo de planteamientos que no sea, comillas, el nuestro, en el fondo lo analizamos, lo comprendemos, lo estudiamos, pero siempre desde fuera. Por último, como expresión cultural, como manifestación de un pueblo, como una cuestión epocal, una cuestión histórica, etc. Pero finalmente, si a uno le duele la muela, va al dentista. A eso me refiero. Es decir, lo valoramos como objeto de estudio, como fenómeno, si quieren ustedes, pero yo no me sitúo en ese lugar. Lo veo más bien desde fuera. Porque nosotros seguimos imbuidos en nuestra propia racionalidad y finalmente mucho hará el pueblo mapuche para buscar la sanación, pero finalmente nosotros decimos, bueno, realmente lo nuestro es lo que sana, nuestra medicina occidental. Y está bien porque estamos parados también en nuestro lugar de enunciación. Nosotros, comillas, confiamos en eso. Recuerden que mucha gente dice que los medicamentos, sobre todo las hierbas, hay que tomarlas con fe, si no, no funciona. Entonces, aquí voy con esa idea. Para mí es paradójico, porque estos son un texto, este es el primero que leí en mi vida de filosofía y este es uno de los últimos que leo. Se me dio como un cierre, me refiero al discurso del método de Descartes y al conflicto de las facultades de Descartes. ¿Por qué estos dos textos y por qué a propósito de lo que estoy planteando? Porque aquí no solamente se aborda un tema metodológico, no solamente un tema de la racionalidad occidental, sino que se habla de la medicina y del cuerpo. Y que son los pasajes menos leídos y comentados de estos textos. Esa es como la parte más llamativa. En el discurso del método, de hecho hay ediciones que lo sacan, no sé por qué, ¿cierto? En el punto 5, Descartes habla de los latidos del corazón. Yo tengo que explicar esto porque no son todos de filosofía. Entonces, bueno, cualquiera que sea filosofía me sí, conozco el texto, pero no son todos de filosofía. Entonces, Ortega, la claridad de la mayoría del filósofo. Entonces, en esta quinta parte, es curioso, no lo voy a citar, simplemente voy a reseñarlo. En los primeros pasajes lo que pretende Descartes, que se entiende que es casi el padre de la modernidad, ¿cierto?, que da las bases del método científico, por lo menos desde el punto de vista filosófico. Entonces, él tiene todo un proceso de un texto que él no había publicado sobre la luz, ¿cierto? Entonces, a propósito de la Inquisición, él tenía miedo de hablar de ese texto y publicarlo, no mantuvo conmigo mucho tiempo, y según entiendo fue entonces, ya hace un resumen de ese texto que él tenía guardado en su gabinete. Entonces, a propósito de las leyes de la naturaleza, a propósito del cosmos y del movimiento, lo que tenía miedo él era hablar del heliocentrismo. Pensaba que la Inquisición le podía caer encima como le había caído a otras personas. Entonces él dice, bueno, dentro de todos estos cuerpos físicos, inanimados, etc., bueno, también está el cuerpo humano, ¿no? Ahora dice, bueno, voy a suponer de que no tiene alma, etcétera, que se parece a la de los animales, tiene un montón de aplicaciones de su propio método a esta reflexión respecto al cuerpo. Entonces, lo curioso es que este modo de tratar la corporalidad en este tratado que es clásico, ¿cierto?, de la formación de Occidente y de la formación filosófica, por cierto, aparece, ¿cierto?, esta idea de cómo funciona el corazón. Que uno la lee, por supuesto, en términos médicos está absolutamente refutado, ¿cierto? El corazón no funciona porque cae una gotita, ¿cierto?, de un líquido caluroso en una luz que no ilumina, que sería la que está en el corazón, tiene toda una concepción de ese estilo. ¿Qué es lo más importante? ¿Cierto? Que para explicar el movimiento del corazón, lo que hace Descartes es dar cuenta de un mecanismo. Es decir, que pone el ejemplo clásico del mecanismo, el reloj. ¿Cómo funciona el cuerpo? Como un reloj. Ese es el ejemplo barroco, ¿cierto? Ejemplo de mecanismo.
explicación causal de las cosas. Entonces, el punto es por qué se impone esa idea que nosotros de algún modo heredamos también y esgrimimos cuando no creemos tanto en esas cosas y más bien las estudiamos desde fuera. ¿Qué es lo que se esgrime aquí? Esto es casi un análisis literario, ¿cierto? De estos actos fallidos, de estas fisuras en las argumentaciones de estos filósofos. Muy breve, ¿cierto? Dice, por lo demás, para los que no conocen la fuerza de las demostraciones matemáticas y no tienen costumbre de distinguir las razones verdaderas de los verosímiles, no se aventuren en negar esto que digo sin examinar a propósito del latín corazón. He de advertirles que este movimiento que acabo de explicar se sigue necesariamente de la sola disposición de los órganos que a simple vista se pueden ver en el corazón, del calor que en él se puede sentir con los dedos y la naturaleza de la sangre que puede conocerse por la experiencia. Tan necesariamente como el movimiento de un reloj se deduce de la fuerza, situación y figura de sus contrapesos y ruedas. Una maquinita, ¿verdad? Y el corazón sería parte de esa maquinita. Entonces, lo curioso es que Descartes, a propósito del cuerpo humano, plantea que bueno, es una máquina creada por Dios, por tanto una máquina perfecta, y en la medida que una máquina perfecta puede ser estudiada como un mecanismo físico. Por tanto, él considera que la medicina puede ser planteada desde el punto de vista absoluto, ¿verdad? Está absolutamente convencido. Y con el tiempo, bueno, se ha decepcionado, y en una de las cartas, ¿cierto?, que manda a uno de sus amigos, él finalmente renuncia, eso está al principio de filosofía, renuncia a esta idea de la medicina absoluta, ¿cierto? Y más bien se abre, y esto es muy importante, que pasó al otro autor, que también es clave para esto, es que finalmente la medicina se va a mezclar con la moral. Porque como yo no puedo remediar todas las enfermedades, y él lo dice en alguna parte, ¿cierto?, la conservación de la salud ha sido durante todo el tiempo el principal fin de mis estudios. Entonces cuando uno lee Descartes no se da cuenta de eso, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros leemos esto de que la medicina finalmente se vincula con la moral, en el sentido de la prevención, aquí uno se encuentra con este texto de Kant que es bien curioso, sobre todo el último conflicto, que es con la facultad de medicina, en donde Kant, lejos de pelea menos que con la facultad de teología y con la de derecho, ¿verdad? En realidad se puede hablar de una dietética, ¿verdad? Que es bien divertida porque cuando uno la mira, uno se imagina el Kant de la crítica a la razón pura, ¿cierto? Un Kant duro, qué sé yo. Entonces, es básicamente plantear los principios de la dietética, pues que es para el cuidado del cuerpo y para vivir largamente y bien, ¿verdad? Y eso es básicamente un principio de la razón práctica. ¿Qué significa eso? En Descartes se intenta un abordaje de la corporalidad y de la salud desde una razón teórica. Pero inmediatamente Kant, ya sabiendo que eso no es posible, Descartes ya adelantando, lleva derechamente el tema de la salud y de la corporalidad al ámbito práctico. Por eso es que se da principio. De que uno le puede dar risa porque se imagina a Kant, ¿cierto? Y él dice, yo soy hipocondriaco, lo dice tal cual, y estas son cosas que yo practico en mi vida. Y tiene cosas, qué sé yo, acerca del dormir, cómo dormir bien, cómo acostarse, tiene un montón de cosas por el estilo. Suele mantener los pies calientes, qué sé yo, la pancita, mira, tomando sopita, y lo dice tal cual, ¿no? Del comer y del beber, que no hay que beber mucho, etcétera, etcétera. ¿A qué voy con esto? Si se fijan en el discurso del método, creo que ahí está la clave para abrirnos a una discusión como se está tratando de plantear aquí. Por eso reseño estos textos. Descartes lo tiene súper claro, es que no conoce la demostración, el análisis, la necesidad, la experiencia, no puede, el que conoce eso no puede negar que el corazón funciona así. Ahora, al revés, ¿qué pasa si yo desconozco esas formas de argumentar? ¿Implica que el corazón no funciona así? ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos una concepción del cuerpo, una concepción de la medicina que claramente está basado en un tipo de racionalidad, ¿tá? Y que por tanto nosotros cuando decimos, bueno, finalmente eso que plantean, que soy yo, los indígenas, bien, pero eso es folclorismo, tradición, yo no me curaría con eso, no cura, sino que me sirve la radiografía, el examen, que soy la muestra de sangre, etc. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros nos seguimos moviendo en un tipo de racionalidad cerrada, unifocal, occidental, demostrativa, aristotélica, todo lo que quieran, todo junto, ¿eh? Todo junto. Sin embargo, si nosotros queremos abrirnos a un diálogo con otras posibilidades de corporalidad, como lo que ha planteado Pepe, lo que planteó, qué sé yo, las distintas personas que han estado acá, implica de algún modo también renunciar a esa racionalidad y darnos cuenta que eso que nosotros llamamos corporalidad todavía está definido por nosotros mismos. Es decir, un poco lo que hablaba yo con Constanza, que la interculturalidad la hemos planteado monoculturalmente. Entonces decimos, hablemos de la corporalidad, hablemos de otras concepciones de la corporalidad, pero a partir de lo que yo digo que es el cuerpo. Y finalmente bajo la idea de que lo que yo sé de medicina y de corporalidad es, ¿cierto?, verdadero.
y me afirmo en la ciencia. Y eso es tautología. Lo que dice la ciencia es verdadero y lo que es verdadero es científico, no salgo de él. Eso implica, con esto termino, la posibilidad de habitar el etos, ¿cierto?, en el contexto latinoamericano implica necesariamente salir de nuestra burbuja de racionalidad y de algún modo aceptar de que existen otras posibilidades de verdad. Y abrirse a esas otras posibilidades de verdad implica que no tenemos la verdad y que no sabemos qué es. Por tanto, es un riesgo. La interculturalidad no es un concepto, la interculturalidad es un proyecto. Y en ese sentido, ahora sí cierro. El tema con Heidegger es preciso porque la verdad del enunciado es una verdad derivada, pero no es la única posibilidad de derivación, sino que hay una verdad originaria que es común a todos nosotros. Muchas gracias.